Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté viendo este video. Ahora vamos a analizar la guía 4 para la semana 4 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura, en este caso para segundo año de bachillerato. Vamos a revisar los contenidos que nos toca estudiar en esta ocasión. Vemos por acá. Ahora vamos a tener un repaso sobre el realismo regionalista, crítico y social. Recordemos que esta unidad ya la habíamos analizado antes, pero con esta guía vamos a hacer un repaso acerca de la temática del realismo regionalista, crítico y social. Los contenidos que se van a estudiar en este punto son la recepción de obras literarias, estudio de la obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias y también la obra Guasipungo del señor Jorge Icaza. Además se van a analizar las figuras literarias lógicas, entre ellas la máxima, el refrán y el adagio. ¿Qué se espera de usted al terminar la guía? Se espera que usted pueda resolver la guía de análisis literario y que pueda crear textos con los recursos literarios estudiados. Dicho esto, pasamos a la actividad número 1. En la actividad número 1 se le pide que lea el siguiente fragmento de la obra El señor presidente del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. El fragmento nos habla del principio de la obra, cómo se reúnen los pordioseros en un lugar llamado el Portal del Señor. Se dice que ellos deambulaban todo el día por las cocinas del mercado, perdidos entre las sombras de la catedral, y al finalizar el día, al llegar la tarde, la noche, se reunían en el Portal del Señor. No se reunían como personas que se quisieran, que se tuvieran aprecio, se reunían maldiciéndose, regañándose, insultándose como los peores enemigos que pudieran existir. Se peleaban, se revolcaban, se escupían, se mordían, se gritaban entre ellos. Nunca pudieron encontrar entre ellos armonía, dormir con confianza, poder desvestirse y dormir en paz, pensando que los demás les iban a apoyar. Siempre dormían con ropa, dormían como ladrones, con la cabeza en el costal de sus riquezas, cuidando aquello que habían recolectado en el día. Esos desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. En esas gradas del Portal del Señor se les veía vueltos a la pared, se ponían a contar su dinero, a verificar que las monedas realmente tuvieran valor y no fueran falsas. Hablaban a solas, pasaban revista a sus provisiones, siempre estaban armados con piedras y escapularios. Nunca tuvieron la bondad de compartir aquello que les sobraba con sus compañeros. Eran avaros en sus desperdicios, nos dice el fragmento. Compartir aquello que les sobraba con los perros o tirarlo, que compartirlo con aquellos compañeros de infortunio que estaban a su lado. Prácticamente se odiaban entre sí. El dinero que habían recolectado lo guardaban lo mejor posible en un pañuelo bajo 7 nudos, atado al ombligo para que nadie se los quitara. Así se tiraban al suelo y caían agitados, tristes, con pesadillas en las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos con hambre, mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de padres que entraban en la catedral en orden de sepultura, procedidos por una tenia de luna crucificada. A veces veían las patrullas pasar, arrastrar a prisioneros políticos. Esas patrullas eran seguidas muchas veces por mujeres que limpiaban la huella de la sangre con los pañuelos empapados de llanto por el dolor de que hubiesen apresado a algún familiar. A veces los ronquidos de un viejo tacaño se escuchaban, o la respiración de una sordomuda encinta que lloraba por el miedo del hijo que llevaba entre las entrañas. Pero, ante todo esto, el grito del pelele, el grito del idiota, era el más triste. Este grito partía al cielo, era un grito largo, sonsacado, sin acento humano. Todo esto nos habla el fragmento, nos habla, como ya decíamos, del inicio de la obra, donde se describe el grupo de pordioseros que se reúnen en ese lugar llamado el Portal del Señor. Se nos describe a esos pordioseros como amargados, como
personas que a pesar de su condición no habían aprendido a compartir, no habían aprendido a valorar a sus compañeros, preferían que aquello que les sobraba desperdiciarlo, botarlo o incluso dárselo a los perros. Se dice que no vivían en paz pensando que les iban a robar lo que habían recolectado, que ni en sus sueños estaban en paz, pues las pesadillas les agobiaban. Finalmente se agrega cómo las autoridades abusaban de la gente, diciendo que las patrullas arrastraban prisioneros políticos, que las mujeres angustiadas, familiares de esos prisioneros, seguían las patrullas con pañuelos empapados en llanto. A esto se agrega al final esa participación del Pelele, cómo él sufría, cómo él gritaba tan triste, que este grito no era superado por nada más. Analizado el fragmento, vamos a responder las preguntas que se nos proponen. ¿Cuáles son? En la primera pregunta se nos cuestiona acerca de qué impresiones nos causa la lectura del texto anterior. Bueno, acá en este punto usted va a dar su propia opinión acerca de qué le pareció el fragmento de la obra El señor presidente que se le presenta acá en la guía. Ese fragmento que nos da a conocer la vida de los pordioseros, esas limitaciones que ellos enfrentaban, esa falta de solidaridad con sus compañeros, esa falta de empatía hacia los demás a pesar de vivir las mismas limitaciones, esa pobreza extrema en la que se desenvolvían y finalmente ese punto donde se habla del Pelele, que su grito era triste, y luego se aborda el aspecto de que las patrullas se llevaban a los presos políticos injustamente y que las mujeres lloraban detrás de las patrullas por esas personas que se iban, que se llevaban presos. Después de haber identificado, después de haber analizado el texto, de haber escuchado la narración que yo le aporto y de haber leído el texto, usted va a decir qué le parece. En mi opinión, el texto es bastante realista, ya sabemos precisamente que es el fragmento de una obra realista, trata de reflejar la realidad tal cual es, con sus problemas, con esas injusticias que se cometen tradicionalmente, que son muy comunes en la vida real y que nos despiertan esa impotencia porque no debería ser así, pero que en ese punto no se podía hacer nada, ya que esa sociedad que se refleja en el fragmento estaba sometida a una dictadura de un hombre muy injusto, muy abusador, muy déspota, un hombre que ejerció su presidencia en Guatemala durante mucho tiempo y sometió al pueblo a toda clase de abusos y limitaciones. Por lo tanto, en el aspecto de qué me parece la obra y cómo refleja la realidad, muy bien. Por otro lado, sabemos que la historia es triste y nos causa sentimientos de impotencia en los que nosotros quisiéramos que la realidad no fuera así, pero así es y así se refleja en la obra. En el punto 2 se le pide que responda de quiénes se habla en el fragmento y en qué condición se encuentran estas personas, que explique. En el fragmento se habla de los pordioseros que deambulaban por la ciudad, que iban por toda la plaza, por las cocinas del mercado, que se reunían finalmente en el portal del Señor. Habla de cómo estos se comportaban de una forma avara y poco considerada con sus compañeros. Se habla que preferían darles sus obras a los perros que compartirlas con sus compañeros de infortunios. Se describe cómo contaban aquello que recolectaban a través del día, cómo eran desconfiados, cómo guardaban sus riquezas, esas moneditas que les daban durante el día, las guardaban como tesoros amarrados a su propio cuerpo. Luego se habla del idiota del Pelele que gritaba desesperadamente por un trauma que le había ocasionado la muerte de su madre. También se describe cómo las patrullas se llevaban a los presos políticos y cómo las mujeres lloraban detrás de esas patrullas, cómo se lamentaba la sordomuda embarazada y cómo gritaba el idiota del Pelele tan profundamente que su grito partía el cielo. En el punto 3 se le cuestiona acerca de si considera que el texto aborda una problemática social, que diga si sí o no y por qué. Claro que el texto aborda una problemática social, es un fragmento de una obra realista, aborda problemas sociales, como ya decíamos, como la pobreza, las injusticias, todos los sufrimientos a los que el pueblo era sometido por la dictadura que se estaba ejerciendo en ese momento.
la falta de atención médica, las injusticias al someter a las personas por no estar de acuerdo con el régimen, en el caso de los presos políticos que se mencionan, el sufrimiento de las familias de esos presos políticos. Esas serían las problemáticas principales que se abordan en el fragmento. En el punto 4 se le cuestiona acerca de que, a partir de lo leído, responda cuáles son sus valoraciones sobre el ambiente en el que se mueven los personajes. Naturalmente, el ambiente en el que se desenvuelven los personajes es deprimente, es un ambiente de pobreza, un ambiente lleno de abusos y de injusticias, que afecta a todos los que viven en él y contamina todo lo que en él hay. En el punto 5 se le cuestiona acerca de por qué puede afirmarse que el fragmento anterior pertenece al realismo literario. Bueno, primeramente porque refleja la realidad de una manera cruda, tal cual es. Además, se describen muy bien los ambientes en que se desenvuelven los personajes y el lenguaje utilizado, el tipo de lenguaje utilizado, como ya decíamos en los puntos anteriores, se reflejan problemas sociales como la pobreza, las injusticias, la falta de atención médica, las limitaciones, falta de educación, entre otros. Continuamos con la siguiente actividad, en este caso la actividad 2. En la actividad 2 se le pide que lea el fragmento de la novela Guasipungo del escritor ecuatoriano Jorge Icaza. Antes de analizar el fragmento que se nos presenta, les voy a hacer una breve descripción de lo que trata la obra en general. Guasipungo es una obra que refleja el sufrimiento del pueblo indígena ecuatoriano. Es una obra del señor Jorge Icaza, como ya decíamos, realismo de género indigenista. La obra comienza con el problema que enfrenta Alfonso Pereira, pues su hija ha salido embarazada y no saben exactamente quién es el papá. Se le atribuye a una persona que apareció y que supuestamente la violó. La mujer sale embarazada y Alfonso Pereira, el padre, quiere ocultar esa vergüenza. Debido a eso, acepta un trabajo que le proponen en una finca en las afueras del pueblo. Se va a trabajar a esa finca y se lleva a su hija embarazada. Ya cuando están ahí en el lugar, buscan una india que alimente al bebé, tratando de escoger entre las indias a la que se vea más saludable, a la que se vea mejor. Escogen a Cunchi. Cunchi es la esposa de Andrés. Andrés y Cunchi son personas humildes. El patrón pide que Cunchi se quede en la finca y no le dicen nada a Andrés, por lo cual Andrés sospecha que Cunchi se ha ido, que lo ha abandonado. Sigue trabajando y un día de tantos tiene un accidente en el cual sale gravemente herido de una pierna, pero continúa su vida. Un día de tantos Cunchi regresa con él. En el desarrollo de la historia, a medida pasa el tiempo, se da una tormenta muy fuerte, casi un diluvio, en el cual los indios pierden casi todo y también los patrones pierden algunas cosas, algunos animales. Esto hace que las necesidades entre los indios aumenten y necesiten alimento, y es en este punto que comenzamos a retomar el fragmento que se nos muestra en la guía. En la guía se nos muestra o se nos describe, en este fragmento se nos describe cómo Policarpio, uno de los empleados, llega a donde el patrón a decirle que los indios le han pedido un pedazo de carne. Esa carne de un buey que estaba en descomposición ya, los indios se la piden para alimentarse. Policarpio no les da una respuesta inmediata, pues les dice que le va a consultar al patrón, que esperen. El patrón dice que cómo le van a dar carne a esos indios, que no está loco, que si les dan carne una vez, va a querer carne siempre. Se refiere a ellos como los longos. Por eso no se les debe dar carne, porque si no después incluso van a matar a los bueyes para poder comerse la carne. Así se comporta el patrón y le da la orden a Policarpio que no, definitivamente no tiene que darle nada a los indios, no tiene que darles la carne podrida a los indios, pues se va a mal acostumbrar, que entierre inmediatamente el buey para que ellos no tengan acceso a esa carne. Es así que Policarpio cumple con las órdenes, pero en este momento en que van a enterrar la res, Andrés y otro indio
Buscan la manera de arrancar pedazos del buey, escondiéndolos para poder después comerlos. La necesidad era tanta que al anochecer ellos salían a buscar comida y no se encontraban con nada. Se dice que en un punto, una noche determinada, sale Andrés de su casa bajo el manto de la noche, teniendo el cuidado de no hacer mucho ruido para que el bebé no se despertara. Se refieren al bebé como guagua porque se iba a querer ir con él. Y sale hacia Andrés en busca de algo que comer, dejando la puerta cerrada tras su espalda, buscando un descuido cualquiera para poder acceder a un poco de comida. Pero se dice que en ese punto no tiene tanta suerte, pues las personas que vigilan están muy alertas y se pregunta él a dónde ir. De repente recuerda la res muerta y se encuentra en ese dilema si ir a donde está esa res, desenterrarla para poder llevar algo a casa o no, debido a que sabe que si lo llegan a descubrir lo van a golpear muy fuertemente. En todo ese conflicto que se arma en su mente respecto a hacerlo o no hacerlo, él decide ir y desenterrar la res. Encontrando la tierra media floja, desentierra la res, agarra toda la carne que puede, luego vuelve a casa. Kunchi le recibe con una sonrisa, de repente desabrocha su cotona, su camisa, y se deja ver la sangre en su cuerpo. Kunchi piensa que ha sido herido y se espanta terriblemente, pero de repente se da cuenta que lo que tiene encima del cuerpo es carne de esa res que fue a desenterrar, es la que vierte sangre. Además se agrega que Kunchi toma la carne, ni siquiera la lava, la pone a asar, así como iba, toda llena de gusanos, podrida, y luego naturalmente la van a ingerir. Hasta acá llega el fragmento. La obra continúa. Kunchi enferma gravemente debido a eso que come y muere. Andrés, desesperado, busca una forma de enterrarla. Va a pedir el permiso a la iglesia, pero el cura, que es alguien malo, de malos sentimientos, de malas acciones, le dice que necesita pagar una fuerte cantidad de dinero para poder tener derecho a enterrar a Kunchi, pero naturalmente Andrés no tiene tanto dinero como se le pide, así que se siente indignado, se siente muy mal y eso ocasiona que él lidere una revolución con los demás indios. Tratan de emboscar al patrón en la finca y no tienen éxito porque al llegar no encuentran a nadie, pues han sido alarmados, han sido avisados naturalmente. Por el contrario, se encuentran con muchos oficiales que tratan de atraparles. Andrés se refugia con algunos de sus seguidores, con algunos de sus compañeros en una choza. Con él está su hijo también, pero de repente ven que la choza comienza a arder. Andrés, desesperado y viéndose acorralado, no toma otra decisión más que salir con su hijo en brazos y enfrentarse a las balas que le esperaban. Es así que termina la historia, con Andrés enfrentando la muerte. Luego de analizar el fragmento y de que les he contado un poco de lo que trata la historia, vamos a revisar las preguntas que se nos hacen respecto a este fragmento. Las tenemos por acá. Se le pide, responde en tu cuaderno lo siguiente. La primera pregunta está referida a qué situaciones enfrentan los longos según el texto. Cuando se menciona longo se hace referencia a los indios. En este caso ellos enfrentan abusos, se enfrentan injusticias, enfrentan limitaciones, pobreza, enfrentan la muerte, la avaricia, dado que se les prohíbe incluso comer, se les limita incluso en el alimento, se llega a tal grado que se les niega carne podrida, pensando que se van a mal acostumbrar, se les niega un entierro digno, en fin, se les somete a toda clase de abusos e injusticias. En el punto 2, a partir de lo leído, ¿por qué razón el patrón no quiso regalar el buey muerto a los indios? El patrón no quiso regalar el buey muerto a los indios porque argumentó que se iban a mal acostumbrar y luego ellos mismos iban a matar a los bueyes para poder comer carne, porque eran como bestias que reaccionaban de esa manera. En el punto 3 se le pide que responda qué tipo de narrador posee la novela.
en qué elementos te basas para identificar al narrador. El tipo de narrador es un narrador omnisciente, pues es aquel que sabe todo de los personajes, sabe qué piensan, qué sentimientos experimentan, sabe qué hacen, qué van a hacer, qué planean hacer, todo, tanto aquello que es visible a los ojos como lo que no. Esto se refleja, por ejemplo, cuando se menciona la idea que de repente surge en Andrés de ir a desenterrar la vaca, cuando se mencionan los sentimientos que experimentan los indios o el patrón, ahí se da a conocer que el tipo de narrador es un narrador omnisciente, pues conoce todo de los personajes. En el punto 4, ¿cómo se evidencian las relaciones de poder en el texto? Argumenta. En el texto se evidencian las relaciones de poder, del patrón, del más fuerte, sometiendo a los más débiles, humillando a los más débiles, cometiendo injusticias en contra de los más débiles. Ese patrón que oprime al pueblo indígena, al pueblo que le sirve, humillándole en extremo y dejándole incluso soportar hambre a pesar de contar con alimentos que les pudiera proveer. En el punto 5 se le cuestiona acerca de cuál es su valoración sobre el uso del lenguaje en Guasipungo, y que responda también con qué finalidad considera que el autor recreó la forma de hablar de los indios. El tipo de lenguaje que se usa en la obra es de tipo coloquial, ya que se reflejan las palabras tal cual son pronunciadas por los indios, así como se dicen, así se identifican, así se encuentran en el fragmento de la obra y en la obra en general. Esto se hace con la finalidad de reflejar precisamente la historia de una forma más realista, identificando a sus personajes tal cual son, tal cual se comportan, reflejando su lenguaje así como es, de forma natural. Característica muy profunda en las obras realistas. En el punto 6 se le pregunta acerca de cuál es el propósito o intención comunicativa del autor en el texto. La intención del autor es hacer una protesta ante los sufrimientos que sufren los más débiles a manos de los poderosos. Ya que hemos terminado de analizar las preguntas y hemos respondido todas, les he dado alguna idea de cómo van a responder. Ustedes naturalmente pueden investigar en fuentes bibliográficas adicionales, en páginas de internet, en libros, pueden revisar la obra y agregar un poco más a cada una de las respuestas para estas preguntas. Luego tenemos la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que lea la definición y los ejemplos de las figuras literarias que aparecen a continuación. Tenemos la máxima. Respecto a la máxima se nos dice que es la expresión de un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza que sintetiza una forma de comportamiento. Y tenemos un ejemplo. La ley es dura, pero es ley. Repitiendo, la máxima es una expresión de un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza que se manifiesta en forma de un comportamiento. Luego tenemos el refrán, que son más conocidos por nosotros. Sabemos que los refranes son utilizados en el habla coloquial, en el lenguaje literario también, y consisten en un enunciado que deja un consejo o una moraleja. Y tenemos por acá un ejemplo. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Luego tenemos el adagio, que designa una breve sentencia de origen popular con la que se expresa una norma de moral o de comportamiento de carácter general. El ejemplo en este caso para el adagio es: quien mal anda, mal acaba. Luego de esto se le pide que explique en su cuaderno lo que significa cada uno de los ejemplos de las figuras literarias. Por ejemplo, acá tenemos la ley es dura, pero es ley. Esto quiere decir que a pesar de que la ley a veces nos resulte demasiado rígida, demasiado insoportable tal vez, sigue siendo la ley y debe ser aplicada. Luego tenemos el refrán, el ejemplo de refrán, que es: no por mucho madrugar, amanece más temprano. El significado de este refrán es que a veces queremos alcanzar las cosas más a prisa, hacemos todo de manera apresurada, pero por mucho que hagamos, si algo no tiene de ser,
no va a ser, no se va a dar en el momento que nosotros querramos, y si apresuramos las cosas en algún momento van a salir mal. Por lo tanto, hay que tener paciencia y esperar los resultados en su tiempo. El ejemplo de adagio que se nos presenta es: quien mal anda, mal acaba. Quiere decir que aquel que actúe de mala manera va a tener un final igualmente malo. Luego de eso podemos pasar a la actividad de cierre, en la que se le pide que reflexione las siguientes preguntas a partir de lo leído y que responda en su cuaderno. Primero, si está justificado robar en situaciones de pobreza, que argumente. Esta pregunta se nos hace por la situación que se da en el fragmento, en la cual los indios, debido a su hambre, a sus limitaciones, a que no se podían alimentar de otra forma, se veían obligados a robar alimentos. Naturalmente, una mala acción no está justificada en ninguna circunstancia, pero la naturaleza humana se doblega ante las limitaciones, y al sentir las necesidades que necesitan ser satisfechas, las personas se ven orilladas a cometer acciones que no debieran cometer. En la siguiente pregunta se le cuestiona acerca de si considera que la situación presentada en el texto se puede dar en la vida real. Que explique. Claro que se puede dar en la vida real una situación similar. Hay muchas personas sufriendo limitaciones, siendo oprimidas, que no tienen alimentos, que carecen de alimentos, que se ven obligadas a veces a hurgar entre la basura, o a veces incluso a robar en tiendas o supermercados o puestos de comida para poder alimentarse, aunque sea en un poco. Más que todo cuando hay niños, la preocupación de los padres es mayor. También se le pide de que luego que haya contestado las preguntas, relate a su grupo familiar el fragmento de Guasipungo y que comparta con ellos sus conclusiones y respuestas. Luego de esto, que converse con su grupo familiar sobre las figuras literarias estudiadas y que escriba en su cuaderno otros ejemplos de estas, y que seguidamente redacte un texto narrativo breve en el que se haga uso de la máxima, del refrán y el adagio. En el realismo predominaron tres figuras lógicas, que son las siguientes. Primero tenemos el refrán. Los refranes son muy conocidos para nosotros, sabemos que son de uso popular. Es casi increíble que alguien no sepa un refrán, pero vamos a definirlos a continuación. Un refrán es una frase de origen popular, repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, misma que esté estructurada en verso y rima. Aspectos muy importantes del refrán: es de origen popular, o sea, nace del pueblo, de la gente, y se hace más conocido a través de esa repetición que la misma gente hace de él. Esa repetición que se da una y otra vez, no cambiando nada en ese refrán. Los refranes siempre buscan dejar una enseñanza, dar un consejo, transmitir un pensamiento moral, y son muy pegadizos y muy conocidos porque están estructurados en verso y en rima. Vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo se nos dice: el que es perico, donde quiera es verde. Este refrán quiere transmitir el mensaje o la enseñanza de que la persona que es buena no va a perder su esencia, sean cuales sean las condiciones que le rodean. Tenemos un ejemplo más. En este caso, se da una conversación de la cual surge el refrán. Primeramente vemos estos dos animalitos acá. Uno le pregunta al otro: ¿tienes un bolígrafo? Y el otro le contesta: no, lo siento. Se esperaría que este tenga un bolígrafo porque se ve más estudioso, se ve bien aplicado. Y el pajarito que está arriba dice entonces el refrán: en casa del herrero, cuchillo de palo. Este refrán quiere decir que donde algo debería abundar, realmente escasea. Vamos a la siguiente figura literaria. Esta se llama adagio. Un adagio consiste en expresar un pensamiento de forma concisa y en pocas palabras. Suelen tener carácter moral o doctrinal. Similar a los refranes, los adagios también buscan dejar una enseñanza moral. La diferencia de los adagios es que no tienen por qué ser estructurados en verso y rima,
Si vemos, los adagios tienen en común con los refranes que buscan dejar una lección moral o dar una enseñanza. Los adagios son expresados de forma breve, en pocas palabras, y deben ser entendidos o manifestados de forma clara. Vemos por acá los ejemplos. Vivir es saber cambiar, porque sin cambio no hay vida. Esta expresión completa nos da a entender que si queremos vivir de forma correcta, debemos primero tener un cambio, porque sin cambio no vamos a tener una buena vida. Tenemos el otro ejemplo, el cual dice, de pequeños principios resultan grandes fines. Otro aspecto con el cual podemos diferenciar los adagios de los refranes es que los adagios pueden tener autor conocido, a diferencia de los refranes que no poseen un autor conocido ya que nacen del pueblo. Vamos con la siguiente y última figura literaria predominante en el realismo. Esta figura literaria retórica se llama máxima. La máxima debe ser entendida como un principio o regla que admite a un grupo de personas respecto a lo que se debe o no hacer en determinadas circunstancias. Las máximas encierran una reflexión que sugiere un comportamiento de bien. Si nos fijamos, las máximas son un poco más persuasivas, indican directamente algo que se debe hacer, algo que se debe cumplir. Son entendidas, ya decíamos, como reglas o principios, algo que se debe hacer si queremos que nos vaya bien en la vida. Las máximas siempre van a tener autor conocido, buscan dejar una lección de conocimiento, de aprendizaje, una lección para la vida. Vemos por acá los ejemplos. El primero es, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esto fue dicho por el gran filósofo Sócrates. Tenemos por acá otro ejemplo en el cual se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego de haber analizado un poco más las definiciones de las figuras literarias lógicas y haber agregado más ejemplos que le van a servir a usted como referente para completar su tarea, les voy a presentar la propuesta para el texto narrativo que se le solicita en la guía, en el cual se le pide que debe usar las figuras literarias lógicas como son la máxima, el adagio y el refrán. En este caso yo no he hecho una historia propiamente, he hecho una especie de narración en la cual se habla de cómo esas figuras literarias lógicas afectan la vida del ser humano de manera positiva. El texto se titula La vida, un aprendizaje y dice de la siguiente forma. Desde el momento en que el ser humano nace se ve enfrentado a muchos retos, retos que le hacen más fuerte a medida avanza en la vida y a medida crece. En los diferentes ámbitos de su vida se ve obligado a aprender algunas lecciones que pareciendo simples le servirán como parámetros para manejarse de forma correcta en la vida. Estos parámetros son simples normas de vida, algunas de dominio popular que han sido originadas en la vivencia diaria, que en una simple frase dejan una lección muy importante, como por ejemplo la expresión casa de herrero, cuchillo de palo, que nos deja la enseñanza de que a veces las personas hacen cosas diferentes a lo que se espera de ellas. Además de las lecciones populares llamadas refranes, como la que se acaba de describir, también existen otras de naturaleza más culta que han nacido de grandes personajes y que también nos orientan en la forma de vivir. Estas frases también son conocidas con un nombre que las identifica como, por ejemplo, las máximas, entre las que podemos mencionar una muy especial que reza de la siguiente forma y cuyo autor es Jesús. Esta máxima es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los refranes y las máximas son formas de expresión muy importantes, pero existen otras que también resultan de gran importancia en el accionar de los seres humanos, como es el adagio. Los refranes y las máximas son formas de expresión muy importantes, pero existen otras que también resultan de gran importancia en el accionar de los seres humanos, como es el adagio. El adagio es una expresión del pensamiento que deja una lección moralizante. Un adagio es una forma de expresión muy importante en la historia de la humanidad.
Un adagio muy famoso es el que se presenta de la siguiente manera: quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Tanto los refranes, las máximas y también los adagios pertenecen a un grupo de figuras literarias que por su finalidad de llevar un mensaje moralizante al ser humano son llamadas figuras literarias lógicas. Con este texto finalizamos la actividad número 4, que es la actividad de cierre, y pasamos a la autoevaluación. Luego de haber redactado el texto narrativo y haberlo analizado, pasamos a la autoevaluación. En la autoevaluación se le pide que elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y que marque con una X según su nivel de desempeño al responder la guía. Primero, si comprendió las particularidades de la literatura de realismo literario, si lo logró va a marcar logrado, de lo contrario en proceso. Si logró responder las 6 preguntas de comprensión lectora, si lo logró va a marcar logrado, de lo contrario en proceso. Si comprendió los ejemplos de las figuras literarias lógicas, si lo logró va a marcar logrado, de lo contrario en proceso. Si redactó un texto narrativo haciendo uso de las figuras literarias estudiadas, si lo logró va a marcar logrado, de lo contrario en proceso. Habiendo terminado la autoevaluación, podemos dar por concluida la guía. Eso sería todo de la guía 4 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.